Todavía estaba oscuro cuando Manuel se despertaba todos los días. El despertador viejo, con el vidrio agrietado, sonaba a las 5 de la mañana, pero la mayoría de las veces él ya estaba despierto antes. El techo de zinc de la pequeña casa donde vivía con su esposa Rosa y sus 2 hijos dejaba pasar el frío de las madrugadas y el calor sofocante de los días de verano. La casa era estrecha, las paredes tenían marcas de humedad, y cuando llovía, había que repartir baldes por el suelo para recoger el agua que insistía en entrar. Aún así, Manuel siempre decía que aquella casa era mejor que nada, pero en el fondo llevaba el sueño silencioso de darle a su familia un hogar digno. Manuel era albañil desde los 15 años. Aprendió el oficio con su padre, que también pasó la vida levantando paredes para que otras personas vivieran mejor. Muchas veces, Manuel se detenía frente a las casas que ayudaba a construir casas grandes, hermosas, con amplias terrazas y patios espaciosos, y sentía un nudo en el pecho. Él ayudaba a construir sueños, pero nunca había tenido el suyo propio. Un día, mientras trabajaba en una obra en el centro de la ciudad, escuchó a 2 compañeros hablando sobre inversiones. Manuel normalmente no participaba en esas conversaciones porque creía que eso era cosa de gente rica. Pero ese día, una frase llamó su atención. Existe una regla que dice que, si haces crecer tu dinero un 1% cada día, tu vida cambia completamente. Manuel no entendió muy bien lo que aquello significaba, pero la frase quedó resonando en su mente durante días. Esa noche, sentado en la pequeña mesa de la cocina, lo comentó con Rosa. Rosa, ¿y si existiera una manera de que juntáramos dinero poco a poco, de hacerlo crecer un poquito cada día? ¿Crees que podríamos comprar una casa mejor? Rosa lo miró con cariño, pero también con el peso de quien ya había visto muchos sueños quedarse en el camino. Manuel, siempre hemos intentado ahorrar, pero siempre aparece algo. Aún así, Manuel decidió intentarlo. No sabía exactamente cómo funcionaba aquella regla del 1%, pero la interpretó como un compromiso personal. Todos los días debía ahorrar o hacer crecer un 1% de lo que lograra guardar. Al principio parecía imposible. El salario apenas alcanzaba para la comida, la escuela de los niños y las cuentas básicas. Sin embargo, empezó con algo simple. Dejó de comprar refrescos en el almuerzo, comenzó a llevar comida de casa y empezó a hacer pequeños trabajos extra los fines de semana, como reparar muros y revocar paredes de vecinos. Los primeros meses fueron difíciles. Muchas veces Manuel estuvo tentado de rendirse. Cuando su hijo menor se enfermó, casi utilizó todo el dinero ahorrado. Cuando el techo de la casa empeoró, tuvo que usar parte de las economías. Pero aún así, mantuvo el compromiso de seguir ahorrando e intentando hacer crecer el monto cada día. Con el tiempo, Manuel comenzó a aprender más sobre cómo cuidar el dinero. Preguntaba a sus compañeros, leía folletos sencillos en el banco, veía videos en el teléfono prestado de su sobrino. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que necesitaba constancia. Los años pasaron. Mientras levantaba paredes para otras personas, Manuel también estaba en silencio, construyendo su propio futuro. Rosa, que al principio tenía dudas, se convirtió en su mayor apoyo. Empezó a vender pasteles para ayudar con los ahorros. Los niños crecieron viendo a sus padres luchar, aprendiendo el valor del esfuerzo diario. Después de 7 años de disciplina, Manuel logró dar la entrada para una pequeña casa en un barrio sencillo, pero seguro. Cuando recibió las llaves, sus manos callosas temblaban. Pasó los dedos por las paredes recién pintadas y lloró como un niño. No era una casa lujosa, pero era sólida, sin humedades, con espacio para que cada hijo tuviera su propio cuarto. El día de la mudanza, Manuel llevó a su familia al interior de la nueva casa incluso antes de colocar los muebles. Se sentaron en el suelo de la sala vacía. Rosa sostenía las llaves con los ojos llenos de lágrimas. Los hijos corrían por las habitaciones, eligiendo dónde pondrían sus camas. Manuel respiró hondo y dijo: Esta casa no fue comprada solo con dinero, fue comprada con paciencia, sacrificio y esperanza. Rosa tomó su mano y respondió: Fue comprada con amor. Esa noche Manuel se acostó en el suelo de la nueva sala, mirando el techo firme, sin agujeros, sin goteras. Recordó a su padre que nunca logró tener una casa propia.
Sintió una mezcla de alegría y nostalgia. Prometió en silencio que enseñaría a sus hijos todo lo que había aprendido, que las grandes conquistas no suceden de un día para otro, sino que nacen de la persistencia diaria, incluso cuando nadie está mirando. Manuel siguió siendo albañil. Todos los días todavía se levantaba temprano y se iba a trabajar. Pero algo dentro de él había cambiado. Ahora, cada pared que levantaba llevaba una historia, un mensaje silencioso para sí mismo y para quien quisiera escuchar. Los sueños no pertenecen solo a los ricos, pertenecen a los perseverantes. Años después, con los hijos ya adultos, Manuel solía sentarse en la terraza de la casa y observar la puesta de sol. Sus manos seguían ásperas, su cuerpo cargaba el cansancio de toda una vida de trabajo, pero su corazón estaba ligero. Sabía que no solo había comprado una casa, había construido dignidad, ejemplo y un legado. Y siempre que alguien le preguntaba cómo lo logró, Manuel sonreía y decía: yo solo hice un poquito cada día, un 1% a la vez, hasta que mi sueño se convirtió en realidad.